Tal como señala el informe Valech, las principales características de la represión cívico-militar en la región corresponden a la designación de jefes de Estado zonales, el extremo uso de la violencia, en especial tortura y maltrato físico, la importante participación de civiles, especialmente en zonas rurales, el uso de recintos de carabineros y fuerzas armadas como centros de represión y tortura y la habilitación de centros de reclusión masiva. En la misma mañana del 11 de septiembre de 1973, el rápido control que se llevó a efecto en la ciudad de Concepción, neutralizando a altos dirigentes de la Unidad Popular, los cordones industriales y la Universidad de Concepción, se realizó sin disparar un solo tiro. Ante esto, cabe interrogarse, ¿por qué era tan necesario para la Junta Militar este raudo y efectivo control de la ciudad? La respuesta radica en que el Gran Concepción y la provincia de Arauco se habían transformado durante el transcurso del siglo XX en una importante zona de orientación política de izquierda representada por obreros y estudiantes. Pasadas las 8 de la mañana, la Universidad de Concepción fue rodeada por efectivos del ejército, quienes automáticamente instalaron ametralladoras en algunos de los cerros aledaños. Se ocuparon las escuelas de periodismo, sociología, los hogares universitarios y la radio Universidad de Concepción, posteriormente utilizada como radio de las Fuerzas Armadas hasta diciembre de 1974. Por otra parte, no se encontraron armas. Tampoco hubo resistencia armada de parte de estudiantes y funcionarios. Las delaciones fueron recurrentes. En el recinto universitario, personal de la institución participó en la construcción y confección de las listas de empleados que debían ser arrestados. Todo académico y funcionario que tuvo militancia en la Unidad Popular o en el MIR fue separado o desvinculado de la institución. Así, cientos de detenidos fueron trasladados a la Cuarta Comisaría de Concepción, Estadio Regional, Isla Quiriquina, Cárcel Pública de Concepción y Base Naval de Talcahuano, en los cuales fueron constantes las humillaciones, vejámenes y torturas. Considerando el periodo histórico, el enfoque que facilita una comprensión del tema es el de la historia reciente, que pone en valor el pasado cercano, abierto e inconcluso, cuyos efectos se extienden hacia nosotros hoy. Por ende, se trata de un pasado que se encuentra en permanente proceso de actualización y que interviene en las proyecciones futuras. Él nació en Lebu el 18 de septiembre de 1952. Era patriota, por eso le pusieron Patricio, le decía yo, según él no, le pusieron Patricio por los patricios, porque él era un patricio. ¿Ya? Y su padre era ferroviario y su mamá era dueña de casa, por lo tanto la mamá se lo pasaba mucho tiempo sola. Él tenía dos hermanas, tiene dos hermanas que son Cristina y Carmen. Cristina es la menor y Carmen es la mayor. Y él era el único hombre de la familia, de los hijos. Él se crió en diversas partes porque el papá lo trasladaban porque trabajaba en ferrocarriles. Él era maquinista en ferrocarriles. Entonces lo trasladaban de un lugar a otro y cada vez que se trasladaba con hijo, con todo. Se tenían que cambiar de escuela, todo lo que implica un traslado. Y él estudió principalmente en Angol, ya porque de ahí era la familia originariamente, los papás de la mamá de... No, la mamá era de Chillán, el papá era de Angol. El papá de Pato siempre fue de Angol, su familia era de ahí, el papá también era ferroviario, el abuelo era ferroviario de Pato, y ellos tenían como una especie de parcela, un vergel, donde iba toda la familia y se reunía toda la familia, todos los subalzos se reunían ahí todos los años en el verano. Bueno, él se vino para acá cuando iba a entrar a la enseñanza media y estudió en el Liceo Enrique Molina. Y en el Enrique Molina, bueno, el Pato ya empezó a militar en el MIR ya cuando estaba en primero medio, ya era como muy precoz él, bien precoz. Cuando era militante, ya cuando estaba en primero medio empezó a ser militante. Y
eh, Pato fue desarrollando su militancia durante todos esos años, por lo tanto ya después que salió del liceo era como bien, o sea, estaba como muy bien considerado dentro del partido. ¿Mm? Entonces llegó a sociología, quería estudiar sociología porque ahí estaba la gente de izquierda y no le alcanzaba el puntaje para otro tampoco. Tampoco le alcanzaba el puntaje. Entró a sociología y estaba, bueno, muy bien en la carrera que él quería y todo, hasta que llegó el golpe y se cerró la carrera y se quedó sin estudiar. Lo tomaron preso después, un tiempo después. Estuvo creo que como un mes preso. Pero el año 74, como a mediados del 74, lo tomaron preso, ya ahí fue mucho más fuerte, fue con torturas, con todo lo que implicaba en esa época el que te tomaran detenido. Y él estuvo en la base naval y también estuvo en el Morro, en Talcahuano. ¿Mm? Pero estuvo mucho más tiempo en la base naval. Ahí estuvo, bueno, lo interrogaron, lo torturaron, él todavía tenía las marcas de los cigarros que le quemaban, se los apagaban en el cuerpo, tenía marcas en el cuerpo de cuando le pegaban, de cuando hacía, por ejemplo, cuando los metían al submarino, ustedes sabían lo que era el submarino, ya que se ahogaban, y diferentes como cicatrices de heridas, de cosas. Pero él nunca, o sea, él era tan como fuerte, digamos, que él nunca contó lo que le había pasado. Eso se lo guardaba para él. O sea, nunca le contó a su mamá, a su papá, a sus hermanas, nada. A mí tampoco. Yo después de a poco fui como sacándole, diciéndole, pero cuéntame qué pasó acá, qué es esto que tienes aquí, por qué tienes esta cicatriz, por qué tienes esto. ¿Mm? Entonces, ahí, así en la medida en que conversábamos, yo fui enterándome de qué es lo que le habían hecho, qué es lo que le había pasado. Inés, ¿y cuándo conociste tú a Pato? Yo al Pato lo conocí en la U, nosotros estudiábamos, yo estudiaba, entré a estudiar pedagogía en castellano en la sede que había en Chillán de la Universidad de Chile. Y él entró al año siguiente, el año 77, ahí lo conocí. En el año 77 entró a estudiar historia. Y nos conocimos de puras casualidades de esas de la vida nomás, porque en la U, en la época en que era como no me acuerdo si era la fiesta de la primavera, no sé qué cosa, pero era como, no eran las fiestas mechonas, era otra cosa que era después. Más adelante se hacían como competencias entre los estudiantes, entre las diferentes escuelas. Yo estaba en el hogar de la Universidad de Chile, que había ahí en Chillán, y él estaba en un hogar también, pero de los curas, donde el que estaba a cargo del hogar era el Renato Evia, un cura muy, muy bueno que apoyó a mucha gente. Y él estaba en Chillán. Y él tenía una casa donde acogía a estudiantes que no tenían recursos para pagar pensiones ni nada, que no eran de allá. Y ahí estuvo el Pato. Entonces nos conocimos ahí, en unas competencias deportivas que se hacían entre las carreras, y hubo una particular entre el hogar de las Chile, de las mujeres, y el hogar de los hombres que tenía el cura Renato Evia. ¿Mm? Entonces ahí empezamos, tampoco empezamos a salir, sino que ahí nos conocimos, nomás nos conocimos, conversábamos, pero cuando nosotros ya empezamos nuestra relación de pololeo, de pareja y todo lo más, fue como 2 años después, o 1 año y medio después. Y terminamos de estudiar, yo terminé en el 80 y Pato terminó en el 81 porque él entró 1 año después que yo. Él también tenía más edad que yo, era 5 años mayor que yo. Todos los amigos estos que estudiábamos, que no éramos de Chillán, arrendamos una casa grande, después que nos salimos, que egresamos, y vivíamos todos en un tremendo caserón y teníamos a diario milicos fuera de la casa. Todos los días teníamos guardia. Hasta que finalmente nos fuimos a Santiago. Al Pato lo trasladaron, el partido lo trasladó a Santiago. Tenía que ir a hacerse cargo de no sé qué cosa, del CODEPO. Pero en Santiago empezamos a buscar pega los dos de profesor y el Pato encontró trabajo en un colegio, también a través de un amigo que trabajaba en la Municipalidad de Pudahuel, encontró trabajo en la Municipalidad de Pudahuel de profesor
también en una tercera jornada, en la noche. La pega le duró todo el año. Nosotros llegamos en marzo a Santiago o en fines de febrero, pero empezamos a trabajar como en abril o después tal vez. Le duró todo el año la pega y lo echaron porque le revisaron los papeles de antecedentes, el currículum que le decimos nosotros. Le revisaron su currículum y lo echaron. Así que después buscó pega en otro lado y encontró en un colegio particular, que ahí ya era menos complicado, en el Villa El Cobre, que estaba relativamente cerca de donde nosotros vivíamos. Y el Patricio después le dijeron que tenía que hacerse cargo del Codepu, que no podía seguir trabajando como profesor, que le iban a pagar, le iban a hacer el sueldo similar o a lo mejor más, pero él tenía que hacerse cargo del Codepu, así que renunció y siguió solo en el Codepu. ¿Qué era el CODEPU? El Codepu era el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, que también tenía varias sedes. Había una en Talca, había una en Concepción y otra en Valdivia. Y el Codepu trabajaba con abogados y trabajaba en salud mental, ¿ya? Salud mental iban a ver a los presos a la cárcel para ver cómo estaban afectados por lo que les había pasado. Pero además iban los abogados porque ellos eran los que llevaban los casos, digamos, las querellas contra el Estado por lo que les había pasado, porque estaban presos. Las querellas no las tomaban ni en cuenta, por supuesto, nada pasaba más allá de unos 2 o 3 días y se iban a pique. ¿Y esos qué años eran entonces? Eso era entre el 81 y el 84, que fue cuando lo mataron. En esa época. Nuestro hijo, Simón, nació en mayo del 83. Tenía un año, iba a cumplir 1 año, 2 meses cuando mataron a su papá. ¿Ya? El Pato participaba mucho en el MIR, pero él no era un hombre clandestino, él era un militante abierto. Nunca fue clandestino. Entonces, sabía todo el mundo, o sea, la CNI, la DINA, no sé, todas las organizaciones terroristas que existían en esa época, de que él era un hombre que lo podían encontrar en cualquier parte. Él hacía trabajo abierto, él era el secretario ejecutivo del CODEPU y todo el mundo sabía que era el secretario ejecutivo del CODEPU. Bueno, la cosa es que nosotros con Pato trabajábamos siempre como juntos. Yo ayudándolo, como yo era profesora de castellano, él tenía una letra horrible y le encantaba escribir poemas, él escribía poesía, pero tenía la letra re fea. Él se la encontraba fea, yo no se la encontraba fea, pero hacía, por ejemplo, no sé, las I, en vez de ponerle el punto, le hacía una redondela arriba. Entonces me decía, mejor escríbemelo tú porque tú tienes mejor letra. Entonces yo le hacía los informes. Él me los dictaba y yo se los iba haciendo, teníamos una máquina de escribir. Y el último día que Pato pasó en la casa, nosotros quedamos de juntarnos en la noche, porque yo trabajaba todo el día y él también, y yo era la primera que llegaba. Era la primera que salía, pero era la primera que llegaba. Él salía después, pero era el último que llegaba. Bueno, y quedamos esa noche, que fue el 2 de julio, quedamos en que íbamos a trabajar en un informe que tenía que hacer para una organización de pobladores. Entonces me dice, yo voy a llegar a tal hora, entonces tú espérame despierta, no te acuestes por favor, y hacemos el informe y lo terminamos ahí ya, a la hora que lo terminemos nos acostamos, pero tengo que terminar el informe esta noche, pero tengo que presentarlo mañana. Ya, pues lo esperé, y lo seguí esperando, y me dieron la 1 de la mañana, y yo dije, se pasó quizás para dónde, o sea, lo primero que uno piensa es que con quién anda, po. Y después no llegaba, y me dieron las 6 de la mañana esperándolo. Y lo habían asesinado. Resulta que el sábado anterior, esto fue día lunes en la noche, el sábado nosotros estuvimos en la casa de unos amigos celebrando un cumpleaños. Y estábamos en el cumpleaños y estaba un amigo de nosotros, que es el Toño, y le dice que va a venir alguien a conversar con él porque pasó algo. Y a la única persona que pueden recurrir es a él. Ya, resulta que habían hecho, estos cabros que les contaba yo del frente, habían hecho ese atentado contra los militares ahí en
en ese regimiento que estaba cerca del Parque O'Higgins, y a uno le habían baleado la espalda, le tenía una bala en la espalda, el resto se había salvado. Entonces era urgente un médico, necesitaban un médico. Y el Pato, además de estar en el CODEPO y de estar en no sé cuántas cosas, era de la agrupación de profesionales democráticos, y era el presidente también, porque no podía tener otro cargo. Él era el presidente. Entonces, la mayor parte de los profesionales que estaban ahí eran de la salud. Y no hubo caso, el Pato no pudo encontrar médico. Ni siquiera los médicos que habían en salud mental en el hospital quisieron, porque sabían lo que implicaba, po. Sabía arriesgarse a que los mataran, a que los metieran presos, qué sé yo. Y ninguno quiso ir. La cosa es que estos chiquillos andaban buscando todavía médico esa noche del 2 de julio, que eran ya creo como las 11 de la noche, y Pato andaba con Enzo. Enzo tenía auto. Entonces se trasladaban en el auto de él. Y se bajaron en la rotonda de Departamental a llamar por teléfono, porque ahí encontraron una cabina telefónica que iban a llamar a alguien que los pudiera ayudar. Resulta que la CNI estaba ahí. Los habían seguido y estaba ahí la CNI con todo el aparataje, toda la televisión, la prensa, todo. Al día siguiente, que no pasaron horas y aparecía el asesinato, que no era asesinato, era falso, era enfrentamiento, en La Tercera, en El Mercurio y no me acuerdo en qué otro diario. Ya, resulta que se bajó el Pato del auto y se fue a la cabina telefónica a hablar por teléfono. Y él no se dio cuenta que mientras él estaba en la cabina habían acribillado a Lenzo y lo habían matado en el auto. ¿Ya? Y después lo fueron a buscar a él. Lo sacaron de la cabina, se lo llevaron, cruzaron la rotonda, se lo llevaron al Zanjón de la Guada y lo mataron ahí lo acribillaron. Y yo no tenía idea de eso. Y resulta que cuando estaba esperándolo, de repente se me ocurrió llamar por teléfono a un amigo con el que había estado en reunión la noche anterior, al Agustín. Y el Agustín era abogado, él también trabajaba en el CODEPO. Entonces lo llamé y le dije que el Pato no había llegado, ¿qué sabía él? Que dónde podría estar, porque a lo mejor se le había hecho tarde, se había quedado en alguna casa. Me dijo, yo lo vi anoche en la reunión y de ahí nos despedimos, y no me dijo nada más, pero me dijo, vente tú para mi casa y vamos los dos al CODEPO para ver qué pasó. Él sabía que lo habían matado porque había leído el diario. Y vamos cruzando, bueno, cruzamos la calle para pasar cruzamos Santa Rosa, creo que es la que está ahí frente a la biblioteca. Y en la esquina de Santa Rosa con la Alameda había un kiosco de diarios. Y yo veo la foto de La Tercera, del Pato muerto, acribillado. Así me enteré. Y yo estaba, o sea, me volví loca, pues. O sea, yo lo vi el día anterior en la mañana y no lo vi nunca más. Y Agustín sabía, y yo lo primero que hice fue ir a pegarle unos pacos que estaban ahí, porque ahí habían unas oficinas de la Dirección General de los Carabineros, en esa calle. Estaban los pacos haciendo guardia fuera de la cuestión, que era parte de la Dirección General, y yo partí a pegarle a los pacos. Y Agustín me atajó, me dijo, ¿cómo se te ocurre? Te van a matar a ti, piensa en tu hijo, y todo eso. Y ya nos fuimos al CODEPO, y en el CODEPO ya todo el mundo sabía, entonces la única que no sabía era yo. Entonces fue todo como muy, en ese sentido, para mí fue muy complicado porque yo estaba sola en Santiago, sola, o sea, sola tuve que ir al Instituto Médico Legal con un abogado, sí, porque yo ahí no me dejaron sola en ningún momento, pero sin mi familia, sin la familia de él. O sea, yo nunca jamás en mi vida había reconocido un muerto. Entonces fui con el abogado, con Fernando, y Fernando había pasado por una situación similar y me explicó, Fernando me dijo, mira, va a pasar esto, tú ten calma. Él era muy tranquilo, pero no me contó que yo iba a tener que ver todas las balas que tenía, todo lo que estaba, lo habían hecho autopsia y estaba por lo tanto abierto de aquí a acá, pero cosido así como un saco de papa, con otras coseduras por acá, porque ahí tenía unas balas también, con los ojos semiabiertos, con balas por acá, por todos lados. Y ya le habían avisado a los papás que el Pato había tenido un accidente.
Entonces ellos venían con la idea de que su hijo estaba hospitalizado grave porque había tenido un grave accidente. Y Cristina se vino con ellos, su hermana menor, porque su otra hermana vivía en San Fernando. Y cuando llegaron acá, tengo muy patente eso de que la señora Elena, que es la mamá del Pato, se paró y se bajó del tren y dijo, mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Yo quiero ver a mi hijo, ¿qué le pasó? Y gritaba como loca. O sea, le íbamos a decir ahí que no estaba herido, que estaba muerto, no podíamos. Pues así que ese fue un trabajo que hubo que hacer con la psiquiatra, con la psicóloga, con todo el equipo de salud mental para poder decirle. Fue muy doloroso, muy, muy doloroso. Así es que después de ir a reconocerlo, que lo íbamos a trasladar, me hicieron pasar a una sala que era de la persona de higiene ambiental, creo que había en el Instituto Médico Legal, que autorizaba los traslados. Y era un tipo siniestro, que andaba vestido así como los tipos que trabajaban en las funerarias en aquella época. Todo vestido de negro y con una camisa blanca y una corbata negra. Y encima del escritorio, y además la oficina era como lúgubre, encima del escritorio tenía puras urnas en miniatura. Todas. Y él así como un comerciante me decía, mire, esta le conviene porque en esta en realidad tiene tales características, pero en realidad le conviene esta otra porque en esta de aquí no le cae la sangre porque es de no sé qué cosa. Así. Yo lo único que quería era mandarme a cambiar de ahí, que otros eligieran la urna y todo. De hecho ya yo salí y no pude estar ahí. Nos fuimos para Concepción y nos paraban en todos los lugares donde habían garitas de carabineros, en los peajes, en todas partes preguntando. Lo único que nos faltaba es que nos abrieran la urna para decir que íbamos con un muerto, que era verdad, que no íbamos con armas ni nada. Hasta que llegamos a Concepción. Yo siempre he tenido pesadillas. Y bueno, y cuando pasó esto, se duplicaron las pesadillas, me daban pesadillas a cada rato. Cuando estaban velándolo, yo me fui a la casa de un amigo a descansar porque habíamos estado días completos sin dormir. Y me empezaba a quedar dormida y me empezaban a dar las pesadillas y estaba como loca. Entonces ahí me tenías que ir a calmar y eso. Y cuando nos vinimos para Concepción, en el camino yo dormitaba un poco, veníamos en un auto detrás de la carroza. Y yo me empezaba a quedar dormida y me daban pesadillas. Pero en un rato yo me quedé dormida profundamente y me soñé con el Pato. Que nosotros íbamos, lo traíamos para acá, para Concepción, y él estaba sonriendo en el camino y me decía así, chao, y se sonreía. Con la misma ropa que andaba cuando lo mataron, con todo igual. Igual como cuando salió de la casa. Luego de un tiempo, yo diría un mes, 2 meses, me di cuenta de que Simón había cambiado su mirada. De pequeño que tenía 1 año y menos de 2 meses, cuando asesinaron a su papá, que era muy alegre, le noté una mirada triste. Y todos en general en la familia le notamos una mirada triste, porque él pasaba mucho más tiempo con él que yo. Bueno, luego este chiquillo hermoso creció, estudió en el liceo, sus estudios, digamos, normales, y cuando salió de 4º medio decidió estudiar sociología en la Universidad de Concepción, pero el puntaje no le alcanzó acá y quedó en la Universidad de la Frontera y decidió no irse y prepararse porque quería estudiar Derecho. Y quería estudiar Derecho porque su objetivo era investigar sobre qué había pasado con su papá, quién lo había asesinado, quiénes habían sido los culpables. Teníamos claro de que había una brigada de la CNI que era la Brigada Verde y que Álvaro Corbalán era el responsable de esa brigada, que asesinó, entre otras personas también, a un cuñado mío, de mi compañero que yo tengo en la actualidad. Bueno, mientras estudiaba, quedó en Derecho en la Universidad de Chile, se fue a Santiago y mientras estudiaba se dedicó inmediatamente a investigar.
y logró dar con el paradero de prácticamente todos los responsables. Y él fue más allá, no solamente investigó quiénes eran los responsables, sino que además quiénes eran sus familias, cuántos hijos tenían, qué hacía ahora cada uno. Y junto con eso, con investigarlo a los hijos, luego que él egresó de la universidad, se puso a trabajar en una empresa grandota en Las Condes y un día se encontró en el metro, en un metro en Las Condes, no sé en cuál estación, con un hijo de Álvaro Corbalán, que había sido el ideólogo, digamos, el autor material del asesinato de su papá y de todos los compañeros que murieron ese día. Y lo increpó y no con el objetivo de maltratarlo, de agredirlo, sino que para conversar con él. Y le dijo que él era hijo de Patricio Sobarzo, de que su padre había sido asesinado por el suyo y que él quería hablar para que él tuviera algo de empatía, a ver si es que la tenía, con él. Que qué le pasaría a él si se encontrara con el asesino de su padre en una supuesta, digamos, vuelta de, digamos, el revés de la situación. Que si él hubiera sido al que le hubieran matado al padre en las circunstancias en que se lo mataron a él. Y el chico le dijo, estaba muy nervioso, me contaba Simón, y le dijo que en realidad él no tenía la culpa de lo que su padre había hecho, que eso era cosa de él, y que él sabía que estaba encarcelado, pero era su papá y él igual le tenía cariño, y que no podía decirle nada y como que se parapetaba en la pared porque pensaba que Simón le iba a pegar. ¿Ya? Y le dijo que se tranquilizara porque en realidad él lo que quería era que él supiera lo que era ser un hijo que vivió sin padre desde un año en adelante, lo que significaba la falta que le había hecho su papá. Y de ahí en adelante se entregó todos los antecedentes al tribunal que estaba con la demanda que nosotros habíamos hecho con la querella y se ubicó a todos los que participaron, digamos, en ese comando, en esa brigada, y lograron finalmente apresar a varios, pero otros se fueron como que a la clandestinidad, diría yo, ¿ya? Y se arrancaron. Finalmente, al último que encontraron fue al autor material que estaba en Puerto Montt, que era un ex oficial de apellido alemán, no recuerdo el nombre, ¿ya? Que era un ex oficial y bueno, finalmente dieron la sentencia y las personas estas tuvieron muy bajas condenas. Yo creo que a estas alturas de la vida ya no hay nadie en la cárcel, o si hay, el único que está es Corbalán, que tiene muchos juicios, y los otros tenían condenas, qué sé yo, de 5 años, de 10 años, máximo 10 años y un día. Pero Simón logró que eso se hiciera, que es lo que hemos hecho todos los familiares en realidad, recopilar nosotros los antecedentes para luego presentarlos al tribunal. Bueno, y a partir de allí, Simón ya se quedó un poco más tranquilo porque su visión de la justicia cambió un poco, porque también él, a pesar de ser abogado, a pesar de haber estudiado Derecho, también tenía como su cierta distancia con lo que era la justicia, porque son muy pocos los compañeros y las compañeras con los que realmente se ha logrado algo. A nosotros finalmente la justicia, digamos, quedó a favor nuestro en el sentido de que pudimos meter a los tipos presos, pero también nos entregó ¿cómo se llama eso? Una indemnización, que por supuesto nunca va a reparar lo que es la pérdida de nuestro Patricio, de mi esposo, de su papá, que prácticamente no lo conoció. Lo conoció él
a través de mis relatos, a través de los relatos de sus amigos, a través de fotos, por las acciones que él hacía.